A veces alguien hace un esfuerzo tremendo, de verdad, por mejorar, por limpiar su vida, y de repente, sin saber muy bien cómo, acaba en un pozo mucho más profundo que en el que estaba al principio. Es como una trampa perfecta. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un intento de mejora acaba tan mal? Bueno, pues resulta que en una advertencia muy antigua, en el Evangelio de Mateo, encontramos un diagnóstico que parece hecho con un bisturí para este mismo problema. Vamos a analizarlo a fondo. Para empezar, y esto es clave, hay que entender el contexto. Esta historia no es un cuento que se narra en un momento de calma, para nada. Fue una sentencia, un veredicto en toda regla, justo después de una confrontación muy seria. Todo estalla con una curación que para la gente de la época era sencillamente imposible. Jesús sana a un hombre que no solo estaba poseído, sino que además era ciego y mudo. Y lo de mudo es el detalle crucial. A ver, los exorcistas de la época necesitaban que la persona les dijera el nombre del espíritu para poder expulsarlo. Si la persona no podía hablar, pues caso cerrado, no había nada que hacer. Y fijaos qué pasada el contraste de métodos que vemos aquí. Por un lado tenemos a gente como Eleazar, del que nos habla el historiador Josefo. Usaba de todo, anillos con raíces especiales, rituales, fórmulas mágicas, hasta ponía un vaso de agua para que el espíritu lo volcara al salir y así tener una prueba. Era todo un show. Y por otro lado, Jesús, sin parafernalia, sin preguntas, sin nada, pura autoridad y una sola palabra. Una curación que, para ellos, era una señal inequívoca del Mesías. Entonces, ¿qué pasa cuando los líderes religiosos ven este poder tan evidente y en lugar de aceptarlo, lo atribuyen al mal? Pues que la historia de la casa vacía deja de ser un simple ejemplo. Ahí es cuando se convierte en un juicio directo, una sentencia en toda regla sobre su generación, tal y como remata esta frase. Venga, vamos ahora al meollo de la cuestión. Para entender el peligro real de esa casa, tenemos que irnos al idioma original, al griego, porque hay una palabrita que de verdad lo cambia todo. La palabra en cuestión es suelazonta. A menudo la traducimos como vacía, pero su significado es mucho más potente. Significa ociosa, desocupada, disponible. De hecho, viene de la misma raíz que nuestra palabra escuela. Describe a un alma que, una vez limpia, se queda esperando, ansiosa por llenarse con algo nuevo, lista para ser deslumbrada por lo que sea que venga. Ojo, no es un vacío pasivo, es una disponibilidad peligrosísima. Y esta casa, que está así, disponible, ha pasado por un lavado de cara, por dos procesos que son, puramente superficiales. Primero, ha sido barrida, se ha quitado la suciedad, y segundo, ha sido adornada, que viene de cosmio, de donde sacamos cosmético. O sea, se ha puesto orden por fuera, se ha embellecido. Una reforma, sí, pero solo estética. Y aquí es donde está el peligro de verdad. La casa está limpia, ordenada, parece perfecta, pero está desocupada. No tiene dueño. No hay nadie vigilando la puerta. Y claro, una propiedad así, recién reformada, pero sin un propietario dentro, es el blanco perfecto para una invasión. Y como es lógico, una casa tan vulnerable no pasa desapercibida. El regreso del enemigo no es algo casual, no es un impulso. El texto lo describe casi como una operación de fuerzas especiales, una estrategia súper deliberada e inteligente. Fijaos en los detalles tácticos. Primero, para Lambanei, el reclutamiento. No coge a cualquiera, no. Selecciona y se lleva consigo aliados específicos para la misión. Segundo, trae fuerzas especializadas. La palabra hétera significa de otro tipo. Es como si reclutara especialistas en distintas áreas para un ataque coordinado. Y tercero, el objetivo es la colonización. Katoikei. No vienen de visita, vienen para establecerse, para hacer de esa casa su residencia permanente. El resultado de esta invasión tan bien planeada es una catástrofe. El texto dice que el estado final es peor que el inicial. Si sumamos al espíritu original, más los 7 que se trae, son 8. La nueva ocupación es 8 veces más intensa. Una auténtica debacle. Pero ojo, que esta advertencia no se queda solo en lo personal. A gran escala, esto fue una profecía tremenda sobre el destino de toda una nación. La nación de Israel, que se cumplió de la forma más terrible que uno pueda imaginar. Es que esta línea de tiempo lo clava. Después del exilio en Babilonia, Israel se curó de la idolatría. La casa fue barrida. Luego, en la época del Segundo Templo, se volvieron súper religiosos, llenos de normas y tradiciones. La casa fue adornada. Pero cuando el Mesías llegó y lo rechazaron, la casa se quedó sola, desocupada de su verdadero dueño y peligrosamente disponible. ¿El resultado? La destrucción total de Jerusalén en el año 70. Un final muchísimo peor que cualquier otro castigo que hubieran sufrido. San Jerónimo lo resumió de una forma brutalmente clara, con una idea parecida a esta. Una cosa es no creer en alguien que todavía no ha llegado, y otra muy distinta es rechazarlo cuando lo tienes delante. Al dejar su casa nacional vacía de Cristo, la nación se abrió de par en par a una catástrofe sin precedentes. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo se escapa de esta trampa? Pues el propio texto nos da la pista, nos lleva del diagnóstico a la solución. Y la clave está en cambiar el orden de las cosas por completo. La primera ley de la psicología espiritual que aprendemos aquí es demoledora. La neutralidad no existe. No hay vacíos de poder. Un espacio que no está siendo gobernado activamente por su autoridad legítima es un espacio que pide a gritos ser conquistado por otra. Esto nos deja con dos caminos, que no pueden ser más distintos. Por un lado, la reforma. Se enfoca en la ausencia del mal, limpiar, ordenar, estar siempre en guardia. Es agotador y la casa sigue siendo vulnerable. Por otro lado, la transformación, que no se centra en mantener el mal fuera, sino en la presencia de una autoridad dentro. Es pasar de vigilar la puerta a entregarle las llaves a un nuevo dueño para que la defienda él. Y el orden es fundamental. Fijaos en Gálatas, es que es clarísimo. No dice, deja de hacer lo malo y entonces tendrás el espíritu. No, dice, anda en el espíritu y como resultado, no harás lo malo. La ocupación va antes que la resistencia. Igual en Efesios, el mandato no es solo dejar un vicio, que es vaciar la casa, sino ser llenos del espíritu, que es ocuparla. Y esta es la conclusión de todo esto, la idea final.
La seguridad de verdad, la victoria real, no está en nuestro esfuerzo por mantener la puerta cerrada al mal, está en la presencia de alguien con una autoridad superior, un dueño ante el cual el enemigo no tiene ni voz ni voto, simplemente no puede entrar. Así que, al final, esta antigua advertencia de la casa vacía aterriza en nuestro presente con una pregunta muy directa y muy personal. Si cada vida es como un templo diseñado para ser la morada de algo o de alguien, la pregunta que resuena hoy es: ¿quién tiene la llave de la puerta principal?